Buenos días, compañeros. Hoy es el día de hoy estamos acá para presentarles nuestro proyecto trimestral. Nuestro proyecto trimestral trata sobre una máquina, la cual es esta que tenemos acá presente, que es una inyectora de plástico. Esta inyectora es un sistema que nos permite a nosotros realizar diferentes tipos de objetos a base de moldes. Como podemos observar, es una máquina un poco robusta, la cual de largo tiene aproximadamente 6 metros y de profundidad 1 metro aproximadamente. Está compuesta por diferentes tipos de acero y de fundiciones, los materiales de la máquina en sí. Podemos observar por aquí que es la tolva, que es donde se deposita la materia prima para que pueda ser traída por el husillo, que es donde se calienta, y aquí en el sistema de inyección llega al punto exacto de temperatura para poder ser inyectada en el molde. Aquí podemos observar el molde. Aquí podemos observar la sección de cierre. Este es el molde, que es donde se genera ya, se comprime y se inyecta el líquido para que el molde salga, y ahí abajo se retira el objeto. 1. Una máquina inyectora es un sistema completo. Entonces, para explicar bien su funcionamiento, vamos a dividir por sistemas. El primero que tenemos es la unidad de cierre. Su función principal es asegurar que el molde permanezca cerrado bajo presión durante el proceso de la inyección. Y por este lado tenemos la unidad de control y seguridad. Esta unidad gestiona y nos permite supervisar todas las funciones que haga la máquina, desde el control de temperatura hasta la velocidad en la que hace la inyección y la presión del cierre. No. Otro de los sistemas es la unidad de refrigeración. La cual funciona a base de un intercambiador. Este intercambiador es alimentado por este chiller. Por este chiller. Otro de los sistemas es la unidad de inyección, la cual viene ubicada en este lugar, que es la que se encarga de derretir el plástico y de inyectarlo en el molde. 1. Y el sistema hidráulico se compone principalmente de una bomba y dos electroválvulas, las cuales están encargadas del avance y el retroceso del sistema. Aquí tenemos el sistema de lubricación. Este es muy importante porque se encarga de lubricar todas las partes mecánicas de la máquina, y eso mismo ayuda al cuidado de ella y a la durabilidad de ella misma. Otro de los sistemas son las rodilleras y la columna. La rodillera viene ubicada en esta parte y es la que se encarga de convertir un movimiento lineal en el pistón hidráulico, en el abrir y cerrar del molde. Las columnas son esas que se pueden observar ahí mismo, que son las encargadas de que guían el movimiento del plato móvil. Tenemos el plato móvil y el plato fijo. El plato móvil se crea en un movimiento estacionario, mientras el plato fijo se desliza por la columna para abrir y cerrar el molde. Por este lado tenemos la boquilla inyectora, la cual se encarga de dirigir el plástico fundido hacia el molde e inyectar de material plástico este mismo. Por este lado tenemos el husillo, que es el encargado de fundir y homogeneizar el material plástico y impulsarlo hacia la boquilla inyectora. Por este lado tenemos la tolva, que es donde se deposita el material plástico, la materia prima, que es donde inicia el proceso de fundición para insertar el material y empezar el proceso de fundición. Los diferentes instrumentos que utilizamos para realizar las medidas de la máquina fueron pie de rey, micrómetro, flexómetro y voltímetro. El micrómetro y el pie de rey se verificó que estuvieran en su punto cero para realizar correctas medidas de la máquina.
Bueno, vamos a hablar de la potencia y el consumo de energía eléctrica de esta máquina, pero antes de esto les quiero hablar un poquito del grado de protección de la máquina, que esta máquina tiene grado de protección IP54. El IP54 nos garantiza protección contra el polvo, la humedad y contra salpicaduras. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar de la parte eléctrica. Esta máquina tiene una alimentación de 220 voltios trifásico y el consumo de corriente es 9.8 amperios. Es el cálculo que se hace según el fabricante, para un total de 2.1 kilovatios. ¿Sí? Nosotros hicimos unas mediciones con voltímetro, nos dimos cuenta que esta máquina, pues en ese proceso de transformación del voltaje, ella alimenta por 220, pero acá tiene un transformador, lo podemos mirar. Bueno, acá está. Acá tenemos un transformador que alimenta 220 y sale 220 para la máquina y sale a alimentar 220 y tiene un voltaje de salida de 380. O sea, la máquina tiene 220 y 380. Una novedad de las cosas que vimos acá es que la alimentación de este totalizador, que es el que alimenta la máquina, no está alimentado aguas arriba como debería de ser, sino que está alimentado aguas abajo. Quiere decir que el breaker está conectado al revés. No sé por qué lo hicieron, seguramente no alcanzó el cable para alimentarlo por arriba, pero se pueden utilizar otras cosas como una caja de paso o algo, pero considero en base a lo que eso puede, considero que eso puede crear confusión, y una persona que desenergice la máquina puede pensar que abajo no hay voltaje sino encima, cuando acá pasa lo contrario. Entonces ahí yo creo que eso habría que analizarlo por seguridad. Bueno, aparte de esos dos voltajes que son 380 y 240, también tenemos un voltaje de control, que por lo regular es a 24 voltios. Ese voltaje de 24 es el que se encarga de alimentar todos los relevos, que son los que son comandados por el sistema. Los relevos, los sensores, los finales de carrera, que se encargan de la parte de potencia. ¿Qué más podemos decir de la máquina? Que encontramos que tiene varias resistencias, pues como el mal estado, y lo principal para que está, lo más delicado cuando vamos a trabajar el plástico, el poliestileno, el polipropileno, son las temperaturas. Si usted dice que acá tienen que haber 180 grados, usted tiene que garantizar esa temperatura en ese lugar, en cada lugar del usido, porque el plástico es muy delicado con esas temperaturas. Estamos bien de tiempo. El plástico es muy delicado con el manejo de esas temperaturas, porque el plástico se degrada. Y eso es un proceso pues físico y químico, ¿cierto? Si el plástico se nos degrada, ya se nos daña el material, y fuera del riesgo que hay, porque eso es peligrosísimo, un plástico degradado. ¿Cuánto llevamos? 9. 9 minutos. Podemos terminar por ahí. Fue una experiencia muy buena con los compañeros, porque compartimos, consultamos, averiguamos, nos descubrimos cosas. Eso, aprendimos. Entonces, yo creo que para descubrimos muchas cosas técnicas que nos van a servir en el resto del proceso de formación. Les agradezco mucho por la atención, y vamos a cortar ya pues como para no extendernos mucho. Muchas gracias. Sí.